Bueno, bueno, buenos días a todos, todas, y seguimos hoy entonces con el seminario de Lacan, el acto analítico. Quería comentarles algo importante, que es que a raíz de la inflación que estamos teniendo decidimos aumentar el importe que cada uno deposita en cada reunión. Y bueno, calculando más o menos la inflación, se ha elevado a 370. No sé si Ingrid después querés poner exactamente el importe que vamos a tener ahora. Y bueno, tras decir esto, bueno, ya Ingrid va a subir el CBU correspondiente al día de hoy. Y bueno, nosotros continuamos entonces con el seminario. Hoy presentan Graciela Berraute y Osvaldo Meira. Continúan con la clase del 7 de febrero de 1968. Y bueno, así que es la segunda parte que vamos a compartir en el día de hoy. Bueno, no sé si falta decir algo más, si se entendió lo que dije. Y si no, bueno, damos lugar a que continúen con la clase. Bueno. Osvaldo, empezás vos, ¿no? Bueno, Sí, ¿no? antes que nada los voy a silenciar a todos. ¿Ustedes dos se desilencian, Graciela y Osvaldo? Muy bien. Gracias. Osvaldo, desilenciate antes de arrancar. Está el asistente de Osvaldo. Ahí está, sí. Ahí está. Es una asistencia cotidiana, digamos. Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos a la cosa freudiana. Vamos a continuar hoy con Graciela, la clase esta del 7 de febrero, ¿no? Creo que es del 7 de febrero. De alguna manera lo habíamos iniciado la vez pasada, bueno, querría ver si tengo el tiempo como para decir las cosas que quiero llegar a decir. Bueno, el tema es... El tema es que Lacan plantea, inicia la clase, como habíamos visto la vez pasada, haciendo mención a las cuestiones estas que tienen que ver con cómo él quiere tomar de los discursos instalados, científicos, académicos, etcétera, filosóficos o incluso de metafísica, digamos, tratando de captar, tomar aspectos que le vayan para lo que él quiere hacer con el psicoanálisis, el desarrollo que él tiene del discurso, o sea, cómo va tomando, él continuamente ha hecho esto en toda su obra, ¿no? Y entonces trata de ubicar esta oposición entre lo que sería, digamos, el marco lógico, esa disciplina prácticamente creada por Aristóteles, y confrontarla con lo que él va encontrando con lo que es la lógica más moderna, sería ese tipo de lógica que uno puede ubicar prácticamente en el tiempo, surgida en el mundo, digamos, después de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente, es decir, todo lo que alrededor del principio de indeterminación de Heisenberg, aparecen una cantidad de cuestiones para reflotar y resignificar prácticamente las cuestiones de la
la lógica clásica, digamos, que venía desde Aristóteles fundamentalmente, pasando por Descartes. Entonces, él lo que plantea es esta cuestión que tiene que ver con el sujeto. Es decir, siempre la lógica clásica siempre ha tenido que ver con esta cuestión del sujeto. Pero en realidad el sujeto es una palabra que quiere decir una cantidad de cuestiones y una cantidad de cosas prácticamente enormes. Es una palabra, yo diría, una palabra múltiple, porque tiene que ver con lo que es el sujeto para nosotros, para los humanos, qué sé yo, pero tiene que ver también con algo que tiene que ver con una sujeción. Es decir, de ahí, por ahí viene la palabra, ¿no? Es decir, de cómo uno ubica el origen de lo que quiere decir esa palabra. Entonces cada uno se va dedicando un poco a lo que quiere decir con el sujeto. En realidad es una palabra que en donde vibra, desde mi punto de vista, o por lo menos lo pienso así, donde vibra la miga, la estofa del ser. Tiene que ver con esta cuestión que viene desde hace 2700 años, desde Grecia para Occidente. Entonces, podemos decir, el sujeto es eso que es a lo que se trata de hacer referencia cuando uno dice algo. Está en él la esencia de lo que se apunta a decir, su asunto. Es decir, cuando uno dice una frase, bueno, pero ¿qué es lo que quiere, a qué se quiere referir con lo que estoy diciendo? Es decir, en este caso, ¿a qué me quiero referir yo con lo que quiero decir? Bueno, ahí tiene que ver la idea de a qué está sujetado lo que yo estoy queriendo decir. Esta es un poco la idea, ¿no? El arco que tenemos para patear los penales. Este es el asunto. Ahora, el sujeto entonces puede ser tomado, esta palabra, es sujeto, sujeción, puede ser tomado prácticamente, acá hacemos una especie de síntesis, prácticamente desde tres ámbitos, digamos. Uno sería el ámbito de lo natural, digamos, a lo que se refiere lo natural, que es la clásica relación sujeto-objeto. Es decir, aquí hay que entender que Aristóteles lo que hizo fue estar ya subsumido él en un sujeto, y entonces en esta relación, que quiere decir sujeto-objeto, es esta ubicación de alguien que está mirando, que está viendo, y esto es importante, ahora lo vamos a ver, que está viendo lo que encuentra en el mundo. Es decir, él es un sujeto que quiere dar cuenta de los objetos que ve en el mundo. Ahí viene la relación sujeto-objeto, ubicada allí en relación a lo natural. ¿Pero por qué lo natural? ¿O por qué lo quiero decir como natural? Por ejemplo, tomemos, que esto lo toma Lacan, tomemos el silogismo, porque todo esto tiene que ver con esa lógica, la lógica silogística que inaugura Aristóteles, cuando dice, por ejemplo, digamos, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales, teniendo una mediación de otra palabra, cuando se refiere Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, entonces, y ahí viene la terminación del silogismo, planteado por estas dos proposiciones de si tal cosa, entonces Sócrates es mortal. Lo cual acá quiere decir lo siguiente. ¿Por qué digo lo natural? Porque ahí está tomado Sócrates como siendo miembro de la especie humana.
Es decir, es natural. Está hablando Sócrates de lo que ve del mundo. No se incluye él, existentemente él. Es decir, está diciendo, está investigando, está dando a conocer o tratando de conocer lo que hay en el mundo. Y entonces dice esa cuestión. Ahora, fíjense a dónde lo manda a Sócrates. En realidad era toda una cuestión política en la polis en ese momento, porque se estaba discutiendo si Sócrates era mortal o no. Se consideraba que era un tipo tan especial, tan atópico, como se lo llamaba, que se creía que no era mortal. Ahora, la cuestión dentro de la cabeza de Sócrates era que él finalmente se toma la cicuta porque creía que se iba a encontrar con los inmortales. Porque él creía en la inmortalidad. Era una cuestión ¿no? que nos compete, que es el lenguaje. Entonces sería también el sujeto visto ahora, ya no en relación a si hay o no, si existen o no entes en el mundo para poderlos estudiar, sino que tiene que ver en el sentido de si existen o no, si hay o no hay, si es verdad que tal cosa hay o no es verdad, etc. Y entonces, como acá habíamos visto la vez pasada, estamos hablando de esa ousia, que es el ser, pero en el término éntico, en el término entitativo. La ousia sería el ser del ente, de aquello que aparece como concreto en el mundo. En vez de hablar de esa ousia que tiene sustancia, estamos hablando de lo insustancial, que es lo que nos viene a concernir a nosotros para tomar esa palabra que nos tiene sujetados, que es el sujeto. Entonces lo vemos, como hablantes que somos, lo vemos desde lo gramatical. Entonces ahí viene la cuestión de la gramática, ¿no es cierto? Sujeto, objeto, sujeto, verbo, predicado. Todo lo que tiene que ver con un fraseo. Ahora, ese fraseo ya nos empieza a concernir, porque llevados por el lado de la gramática empiezan a aparecer ya esas cositas a la cual la gramática se quiere referir, o el lenguaje se quiere referir, que son los significantes. Entonces, acá ya tenemos la cuestión del lenguaje en relación a cómo está estructurado y cómo funciona el lenguaje. Porque acá también tiene que ver esta cuestión. Es decir, el lenguaje como estructura funciona de una determinada manera. Y el funcionar ya es verbal, ya es algo de acto. Pero estamos hablando en este caso, de la palabra función. Es decir, cuando decimos que algo funciona de una determinada manera, ahí ya nos deslizamos a otras cuestiones que son incluso tomadas ahora después lo veremos, pero tomadas incluso por la lógica matemática, en el sentido de que lo matemático también emplea esta palabra de cómo funcionan sus elementos, cómo es la función de ellos. Entonces sería sujeto a lo natural, sujeto desde lo gramatical, y sujeto ahora, que es lo que obviamente lo que nos concierne, que tiene que ver con lo que es el sujeto desde el psicoanálisis, y desde, eso lo agrego yo, digamos, le pongo ese paso que le quiero dar al asunto, que es visto el sujeto desde la ex-sistencia, no de la existencia directa, sino de la ex-sistencia que tiene que ver con lo humano. Y en esto, entonces Lacan plantea cómo se hace esta sujeción para nosotros. Y bueno, entonces partimos de una cuestión que sí nos concierne, y es el aforismo famoso de Lacan, en donde un significante es un sujeto para otro significante. Eso es lo que nos concierne, en el sentido de que si un significante
representa a un sujeto para otro significante, es evidente que hay ya un trabajo entre significantes, que es lo que a nosotros nos interesa ubicar como predicado, es decir, de lo que queremos predicar de ese significante. Después veremos el gráfico de Peirce, en donde, bueno, se pone una rayita y esa rayita como predicado tiene que tener el vertical. Bueno, para nosotros la rayita es el significante que como predicado es algo que es sujeto para otro. Ese es el predicado que nos viene a ubicar en términos de lo que nos sujeta. Entonces, el sujeto está siempre sujeto. Está algo sujetado al lenguaje, está alienado a él, es una manera de decir que está sujetado, y está allí desde el inicio. Esto también es importante porque ubica una cuestión que en términos del acto que venimos hablando, el acto ya implica una cuestión temporal, ya implica a lo que estamos haciendo una ecuación en donde el tiempo está ubicada. El tiempo tiene que estar ubicado. Y el tiempo como tal implica un inicio, una duración y una terminación, que para el caso del existente tiene que ver con la muerte. De ahí es la cuestión, retomando entonces este silogismo de Sócrates, hay una diferencia, porque si uno lo ubica a Sócrates como ser natural, humano, los seres naturales biológicos terminan. El humano muere, que es una diferencia, me parece, bastante absoluta de nuestra dimensión. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el inicio, y es que el inicio no se puede decidir. Es decir, nunca nadie puede decidir el nacer. Estamos ahí ya metidos en el lenguaje en tanto nacemos. Y eso, decididamente, hasta ahora nadie lo ha podido decidir. Y esto es importante, porque la decisión tiene que ver después con lo que, en la parte que después va a tomar Graciela, que es cómo deciden estos dos alguienes ubicados en el acto analítico, en el sentido del yo no pienso, yo no soy. Ahí hay una decisión, hay un tirarse a la pileta, hay un encomendarse, digamos, que eso sí puede ser decidido. Entonces, yo digo lo siguiente. El inicio lo vamos a poner, después a ver, les quiero poner este gráfico. A ver si, perdónenme, pero no puedo pasarlo, pero es un gráfico que preparé. No sé si se ve ahí. Ah, no, pero claro. Difícil para verlo, está difícil. Al revés, ahí se ve. Claro, pero es al revés, claro. No sé si lo... No, como estaba al principio estaba mejor, se veía derecho. Estaba mejor ahí. Te voy a Vos sacar lo ves, una foto. vos lo ves, Osvaldo. Ponelo ahí. vos lo ves porque invertido, pero nosotros ustedes lo ven vemos bien. Nosotros lo vemos bien. Claro, por eso, ahí está. Bueno, ven ahí arriba. Bueno, ahí. Bueno, el inicio lo ubicamos en el 0,1. El inicio lo ubicamos en el 0,1. Osvaldo, alejalo un poquito para que lo podamos ver todo. ¿Se puede ver? Sí. Sí, un poquito, no tanto, no lo alejes tanto, Osvaldo. Sí. Bueno, acá esto. Ahí está. Bueno, puedo meter el dedo. Bueno, acá está el 0 y el 1. Ven que el 0 y el 1 están totalmente entramados. No puede haber 0 si no hay 1 y no puede haber 1 si no hay 0. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Bueno, significa que
para conformar lo universal, o sea, lo universal, el modo mirá qué bárbaro. Bueno, perfecto, ahí está. Me ayudan a mí. Bueno, para ubicar entonces que el inicio del 0 a 1, que conforma lo universal, es decir, conforma a un todo que estamos tratando de ver, que estamos tratando de, digamos, de definir e investigar, que conforma lo universal. En lo universal, lo fundamental es que hay o no hay. Y punto. Hay o no hay. Hay algo o no hay algo. Esta característica es importante porque fuerza a su omnipresencialidad y potencia. Omnipresencialidad y potencia, la que debe y puede ser modalizada. Esto es importante, ¿por qué? Porque había un tipo en la mitología griega que se llamaba Procusto. Era un bandolero que a todo caminante que pasaba por ahí lo metía en una especie de cama, de lecho, el lecho, famoso lecho de Procusto, y el tipo era muy sanguinario. Se guiaba por esta cuestión omnipresente para él, que era que ubicaba a cada uno en ese lecho. Al tipo que no le daba la altura, lo estiraba hasta matarlo. Y al tipo que se le pasaba, le cortaba los pies o la pierna, lo que sea. Es decir, en este sentido creo que Procusto, y en ese sentido en parte también Aristóteles, funciona así, cuando ubica su universal. El Aristóteles nuestro que tenemos, que es Juanito, hacía exactamente eso cuando vio que su hermana, y por ahí su mamá, no la tenía. Él ubicó que o hay o no hay y se acabó el problema. Entonces, hay otra cuestión que es que estos sujetos que estamos hablando, que piensan de esta manera, también están con lo particular. Lo particular es lo conformado por los elementos de lo universal, o fíjense cómo se lo puede decir. O también puede ser dicho esto por ser ellos, los particulares, los elementos que conforman a lo universal. Ahí hay una cuestión en donde se puede ubicar dónde está sujetado la cuestión del sujeto. Si le damos bolilla desde lo universal a lo particular, o si le damos realmente el lugar que tiene lo particular, lo singular incluso, para darle su impronta a lo universal. Es un tema, es un tema de la significación fálica. Es un tema en donde funciona el falo y donde hay hombres y mujeres, en donde todos estamos castrados. Todos somos fálicos y castrados, y donde cada uno tiene su lugar. Ahora vamos a ver el lugar que tiene la mujer en este caso. Bueno, entonces, también puede ser dicho, entonces decíamos de lo particular, en donde se plantea la supremacía y entonces la sujeción, en donde el actar, digo yo, ¿no? Actar sería para mí un neologismo, que es ubicar el verbo del acto, no el actuar. El actuar ya es una escena. Estamos hablando de la acción, el verbo del acto, el actar, de la alienación del sujeto. Aquí se determina ya no sobre si está o no, sino sobre el atributo que lo predica, que no deja de acoplársele.
nunca entonces, en términos lenguajeros, nunca un elemento puede dejar de ser dicho sino a través del atributo o el predicado que tiene. Por eso que el 0 y el 1 están absolutamente en ida y vuelta, continuamente entre sí entrelazados. Bueno, entonces, vamos al gráfico. En este caso, a ver si sacamos eso y ponemos este, que es el gráfico de Peirce, ¿no? Creo que lo ubicamos, ¿no? Lo alejo un poquito. Así lo puedo, a ver si me lo pasan y así lo puedo marcar. Bueno, está bien. Bueno, el gráfico de Peirce, que es el que de alguna manera conocemos. Osvaldo, ¿Cómo? Acercalo a penita para que le saque la foto. Más arriba. Ahí. Perfecto. Ahí está. ¿Estamos? Sí, sí. A ver si lo voy a mandar a... Bueno, en el gráfico de Peirce, bien, ahí está. En el gráfico de Peirce, tenemos que esos hay son rayas que necesariamente tienen que ser verticales. Juanito dice, necesariamente hay pene o no hay nada, en el sentido de o están castrados. Así pensaba también Aristóteles, porque Aristóteles tenía un problema con esta manera de pensar, porque ¿dónde ponía a aquella parte, digamos, a lo particular negativo, que sería la parte de abajo a la derecha? Aristóteles no podía, porque si hay algo que él quiere decir que un todo es esto que hay, y si no hay esto, no hay nada, cuando había algo que no formaba parte de ese, efectivamente no forma parte de ese todo, es otro todo, decía Aristóteles, no tiene nada que ver. Entonces, ahí el problema que si seguíamos pensando como Aristóteles, la mujer no tenía lugar, o sea, no tiene lugar. Es un poco esta la cuestión del feminismo, etcétera, ¿no? Pero de ahí parte esta cuestión, ¿eh? Por eso digo, entonces tenemos que están las rayas que son verticales, que están a la izquierda arriba, y yo acá puse punteado la parte de la derecha arriba. ¿Por qué? Porque ahí no hay, pero ojo que ese no hay es el 0 nuestro. Es un 0 que ahora lo vamos a ver, es un 0 que no es el que está fuera del círculo que hace Peirce. El círculo que hace Peirce es el todo que nos concierne. Lo que está fuera de ese todo es nada de la nada de la nada, es la nada absoluta. Entonces, estamos hablando de que este punteado establece una relación entre la nada que nos concierne, que es nuestro propio Dasdin, respecto de la nada absoluta que es la de afuera. Esa nada absoluta va a tener que ver con la muerte. Abajo, a la izquierda, y abajo a la izquierda, o sea, el particular negativo, perdón, el particular es positivo, porque hay algunas rayas que son verticales. Abajo a la derecha no hay rayas verticales. Entonces, Aristóteles diría, abajo a la izquierda hay algunos. En ese caso, tomando entonces el no todo femenino que ahora nos concierne a través de lo planteado por Lacan con su no todo, es que en este caso el varón se encuentra con alguna mujer, porque forma parte
al adscribirse la mujer al discurso del todo, forma parte de esa alguna que hace pareja con el varón. A la derecha, abajo, es no es ninguna, no es ninguna. Correspondería a eso, digamos, que Aristóteles planteaba como que no forma parte de este todo. ¿Se entiende un poco a lo que quiero plantear? O sea, es el tema de la sujeción del sujeto, es cómo él juega en esta alienación que tiene, cómo funciona él en esta alienación que tiene el lenguaje. Entonces vayamos al otro gráfico. El otro gráfico tiene entonces... Ahí está. El otro gráfico tiene entonces el 0 y el 1. Sobre el 1 tenemos que el 1 es el rasgo unario. Fíjense, de ahí viene la cuestión identificatoria que tiene el rasgo unario, pero que no es el bigotito de Hitler. Bueno, voy cortando, pero realmente no puedo ir más rápido. No es el bigotito de Hitler, es algo mucho más primario, mucho más primario. Corresponde a algo que pulula y brilla en potencialidad como R, como real, adquiriendo un formato por pegoteo, digo yo, no exento de alguna estética, imaginario, que circula en el lenguaje con su nombre, S, en diferencia absoluta con otros. Entonces, decimos que el trazo unario es el significante en lo real. Nosotros funcionamos como lenguajeros que somos ya con significantes, ya estamos funcionando con significantes. Y los significantes siempre ya son RSI. Para formar el significante 1. Ahora, el significante 1, que puede llegar a ser el significante amo, que es una eventualidad del significante, que puede darse en cualquiera de ellos, ya en su movimiento instalado. Puede pensarse su actitud, entre comillas, que sabe, entre comillas, de la respuesta a venirse a él encontrada en los otros significantes. Él ya puede tener una idea de que va a ser el amo de algo, digamos, si es posible. Hay significantes que son amos y significantes que no lo son. Entonces, su potencia presencial está en la antípoda, en vez de es decir, en la antípoda de la en el discurso psicoanalítico. Y después, del lado del 0, y con esto quiero ya terminar, se dan varias cosas. Una se lo puede ubicar como la nada propia ya constituida, como decíamos, no es una nada exterior y absoluta. Juego del Das Ding. Ubicable con su lugar, fuera de la nada absoluta, del círculo de Peirce. Es una marca o letra, entonces, real y verdadera. Letra no es aún significante, pero el significante tiene algo de letra y la letra tiene algo de significante, por esta razón que es RSI. Es una nada ardiente, nada vacío ardiente, al modo del ser, con su no cesar activo de no inscribirse, justamente en términos modales. Es tan activa que no cesa
impertérritamente de no inscribirse. Hay una actividad ahí, una actividad de negatividad, rehusándose, pero forzando a presentarse como objeto, nunca logrado como tal. Entonces, es una nada, el objeto A, tiene que ver, que está, como se ve ya al comienzo, estamos acá al comienzo, en el inicio, seguirá estando mediando, sosteniendo la transferencia planteada al comienzo en la mascarada del sujeto supuesto saber, la transferencia sostenida desde el comienzo, desde el sujeto supuesto saber, y estará al final como causa de deseo de ser analista. Bueno, habría más cosas, pero pretendo dejar acá y sigue Graciela. Hola, buen día. Bueno, yo voy a tomar las últimas 2 carillas de la clase, ahí terminamos. Bueno, voy a tratar de apurarme un poquito ahora, pero respecto al enorme desarrollo que estaba haciendo Osvaldo, hay una cosa que me pareció muy clara en el seminario de la identificación, cuando se refiere al cuadrante de Peirce, porque ahí ubica como un universal al cual podemos tener acceso los psicoanalistas de entrada, se diría, que es el universal planteado por Freud respecto al nombre del padre, ¿no? El lugar del padre en el discurso de Freud, se podría decir, y el lugar del padre en la estructura de lo humano. Entonces, dice, bueno, uno podría decir, hay un universal que planteó Freud, que sería que toda cosa que esté aspirada en la atmósfera de lo humano, puede considerarse como desprendida del nombre del padre. Muy bien, ahí sería el casillero de arriba a la izquierda como universal. Pero el casillero de al lado, vacío, sería todos los formatos de no funcionamiento del nombre del padre, del no padre, digamos, pero que lo que plantea en este sentido es que entre estos 2 casilleros de arriba se juega, es como que el de la izquierda sería un significante y el de la derecha otro. Un significante, el sujeto es lo que un significante representa para otro significante, estaría jugado entre estos 2 casilleros. Es decir, que el casillero vacío es necesario, porque alguien puede decir no hay padre, porque está negando algo que ya fue afirmado. Hay que reconocer que primero fue afirmado como un universal para decir no hay. Entonces ahí me parece que se ve bien cómo funciona este asunto de cómo el sujeto es determinado por este discurso. El discurso acá sería la relación entre las 2 casillas superiores. Bueno, estoy partiendo del punto que habíamos dejado, que era cuando comienza a hablar del objeto, Lacan en el seminario, ahora digo, y va a tomar algo fundamental, que es la conjunción del acto y la tarea. Dice que pues, nuestra cuestión ahora es cómo el psicoanalizante puede pasar a psicoanalista. Bueno, como veníamos diciendo, esto es algo extraordinario que planteó Lacan, el advenir analista en relación al análisis del sujeto en cuestión, que, digamos, el planteo de la proposición es muy esquemáticamente que el advenir analista va a ocurrir en relación al proceso del análisis. Bueno, lo que le interesa ubicar ahora a Lacan, porque se podría decir que esto va a estar en todo el transcurso del seminario del acto psicoanalítico, ¿no? Este tema. Lo que le interesa ahora ubicar es que este advenimiento
tiene completamente que ver con el hecho de que quien se ha colocado en el lugar del analista asume sobre sí el lugar de semblante de objeto para el analizante. Semblante de la falta de objeto, en realidad, digamos, está en juego, está ubicado como el objeto faltante, pero para el analizante tiene que constituirse como causa de deseo. Tiene que ser como el motor, digamos, y en ese sentido, digamos, me parece que juega esta función del objeto como causa, para que advenga finalmente, al final del análisis de ese analizante, esa expulsión de este mismo objeto en el mismo analista. El analista, dice en otro seminario que no me puedo acordar desde ayer, es el chivo expiatorio del final del análisis. Queda arrojado como objeto, como desecho, al terminar el análisis de un determinado analizante, y ha cumplido esta función de sostener ese lugar para que aparezca una verdad que es, digamos que dice, hay una imposibilidad de toda subjetivación de la realidad sexual, bueno, una imposible escritura, en fin, todo lo que podemos ubicar en ese lugar, para que al final del análisis esto tome lugar, digamos, siendo que ese objeto ya estaba como pérdida desde el comienzo de un análisis, pero al final va a terminar de este modo, como objeto expulsado. O sea, son como dos momentos de ese término medio que es el objeto A. Perdón, creo que ni siquiera lo llamé A, lo doy por sentado, pero bueno, en realidad hay que discernirlo porque en el comienzo del análisis se podría decir que está como el objeto perdido de Freud en el sentido de la pérdida de ser por la alienación al lenguaje, y al final de un análisis está en relación a la no escritura de la relación sexual, en relación a un imposible, ¿no? Este lugar del analista en relación a la mirada, a la voz, digamos, como objetos pulsionales, o sea, hace semblant de objeto pulsional. O sea, la transferencia del analizante y el orden pulsional que se juega la transferencia tiene que ver con que el analista está ahí soportando eso como, bueno, fundamentalmente la voz y la mirada. ¿Qué dice Lacan al terminar estos párrafos? Ocupar este lugar quiere advertirnos que no es metafórico, es así. Estamos ahí sosteniendo ese objeto pulsional. Cuando se trabaja con chicos, por ejemplo, es más fácil de ver porque el chico viene y te escupe, ponele, ¿no? Y uno se encuentra como ese objeto de desecho efectivamente, pero bueno, en los análisis adultos nos faltan las palabras que nos hacen sentir también de la misma manera. Bueno, después se pregunta, ¿qué pasa con el psicoanalizante? Así nombrado, ¿no? Porque bueno, había cierta costumbre, y a veces la hay todavía, como de decir el analizado, ¿no? Bueno, como si yo hubiera concluido el trabajo. Pero bueno, Lacan ubica este tiempo verbal, que es el ser analizante o estar en condición analizante, que sería quien se ha colocado en ese lugar como de una doble alienación al lenguaje, dice, porque quien está dispuesto a ese lugar de psicoanalizante se dispone a estar particularmente bajo los efectos de las significantes que le surgen. Es como dice, está como doblemente alienado porque está como disponible a dejarse llevar, se diría, por los significantes que le surgen.
pone como ejemplo en este sentido que si uno dice el trabajador explotado, ahí se trata del sujeto, y uno escucha en este marco, digamos, de una ecuación relativa al capitalismo, pongamos, ¿no? Pero si uno dice, José y Raúl son buenos trabajadores, es otro el efecto de discurso, ¿no? Bueno, parece muy simple, pero es así. Luego se pregunta Lacan, ¿qué produce la tarea psicoanalizante? Acá retoma esto que recién comentaba, que el objeto A, que está allí desde siempre, ahora va a aparecer como arrojado. Pero dice, este término medio, el A como término medio, significa que esto que se arroja va a estar sostenido, como les decía, en el propio psicoanalista. Y esto hace entonces a una calificación muy particular de esa función, ¿no? Digamos, acá hay una pregunta que fue la que dice Lacan que lo conduce sobre el pase de 67, y que fue, ¿quién quiere tomar ese lugar? ¿Por qué alguien quiere tomar ese lugar de soporte del objeto, de un objeto pulsional, y terminar siendo arrojado como un desecho, ¿no? Y ahí se pregunta, digamos, que si hay un deseo, o sea, un deseo inconsciente, como lo entendemos, que lleve a que alguien se ponga en ese lugar del trabajo de psicoanálisis, digamos, ¿no? Me parece que esta pregunta que lo llevó a efectuar la proposición y, en fin, todo lo que armó allí, está todo el tiempo entrando y saliendo en este mismo seminario, ¿no? Porque se diría, bueno, aparece el lugar de la función analítica como un lugar muy poco atractivo, se podría decir, mínimamente, ¿no? Y entonces, bueno, quizá esto le da más peso a la idea de que lo que esté en juego sea un deseo inconsciente y no un quiero trabajar como psicoanalista. No es un quiero. Por supuesto que uno, en sentido imaginario, lo vive como quiero o no quiero, pero, en fin, pareciera que en verdad se trata de este deseo inconsciente, lo cual se percibe en que muchas veces es algo que uno no quiere, ¿no? El deseo inconsciente nos empuja a cosas que a veces no queremos, incluyendo trabajar como analistas. Obviamente, ahora yo comento todo esto después de que pasaron muchos años de estos desarrollos, pero en su momento provocó bastante rechazo en la comunidad, ¿no? Digamos, sacó el psicoanálisis de toda clase de idealización, se diría. Bueno, incluso se pregunta acá ahora en este seminario, qué singular, qué cosa singular es que haya entrado en nuestro mundo este discurso, ¿no? Con estas connotaciones que estamos viendo. Qué singular, dice, incluyendo que habitualmente nos referimos a este actuar como trabajo, ¿no? El trabajo del psicoanálisis, o el trabajo del psicoanalizante, o el trabajo del analista, y que él dice, bueno, esto tiene que ver con cierta aridez de esta tarea, aridez, sequedad, incertidumbre de sus bordes. Mínimamente, ahora que lo estoy diciendo, ¿no? La idea de que cuando se está en función, no se está como sujeto, como sería orientando, supongamos, una psicoterapia o un tratamiento conductivo,
sino que por el contrario se está soportando ese lugar de objeto, esto solo alcanzaría para que uno piense efectivamente por qué querer ocupar ese lugar, ¿no? Dice, si el sujeto se afirma como no siendo, como la casilla de arriba, ¿no?, para fundar el universal, dice, bueno, acá tenemos que ir a ver entonces algo en relación a la producción. Porque si no, ¿cómo entendemos esto? Partimos de que el analista ocupa ese lugar, entonces, bastante poco feliz, se diría, en lugar de objeto, y que se trata de que el analista tiene que saber, quien está ahí sosteniendo esa función, tiene que saber que va a terminar como termina, y que va a estar en función de todo este orden pulsional que se juega la transferencia. Es decir, tiene que ser alguien que está dispuesto a soportar las consecuencias del discurso y las consecuencias de la situación de transferencia, agregaría, ¿no? Y acá dice, de una forma tan pura como para poder aislar el plano de las relaciones entre analizante y analista. En primer lugar, se está refiriendo a que ese alguien que está en tiene que estar dispuesto en gran medida, o primera medida, a no establecer con el psicoanalizante las relaciones propias de las relaciones humanas, como ser me gustas, me caes bien o me caes mal, no me gustas. O sea, como que habría que despojarse de eso que históricamente se llamó la contratransferencia, pero que no es, entiendo, en verdad despojarse, sino no ponerla a jugar interpretativamente, que fue lo que se hizo en una época, lo cual resultaba tragicómico. Sino, digamos que en principio Lacan reconoce que podemos ubicar la transferencia como una sola, la que va de un lado para el otro, porque el analista también está en estado transferencial, de otra manera, pero si no está en estado transferencial, supongamos, ¿cómo hacer para no sentir odio, amor, rechazo, indignación, lo que fuera, desesperación, por lo que no nos sale? O sea que los sentimientos, estos, con todo el imaginario que conocemos, están. El asunto es cómo entran a jugar o no, ahí sí, de mano del analista. Y entonces dice Lacan, bueno, claro, no todo está como objeto, perdón. No todo el analista está como objeto, porque tiene que haber un margen que sea el que le permite no meterse, por ejemplo, a interpretar, bueno, como se hizo en determinado momento, usted me dice tal y cual cosa porque quiere que yo sienta envidia de lo que usted, el padre que usted ha tenido, bueno, una sarta de imaginerías que se lanzaban, digamos, en la situación transferencial, ¿no? Bueno, el problema que en relación a esto de esta, en realidad es la abstinencia de jugar ahí como sujeto, ¿no? Digamos, lo esencial de la abstinencia sería no jugarla de sujeto, pero a la vez hay digamos, una presencia del sujeto que está de todos modos. ¿En qué sentido? Pongamos para no llevar lo que decía recién, a mandarse una actuación en el sentido transferencial, sea, digamos, sea cual fuera. Quiero decir, el ser soporte del objeto A por sí mismo no garantiza que no haya ahí un sujeto que a la vez sepa que está en ese lugar. Que necesita saberlo, necesita vivir la aridez, por ejemplo, de no ponerse a llorar con un paciente cuando uno se emociona con la emoción del paciente. A veces es inevitable, pero bueno.
Y acá aparece este asunto de la pureza, que dio lugar, hizo correr tinta, muchos malentendidos, porque se tomó después en relación al tema del pase, como que cuando Lacan hablaba del deseo del analista, estaba hablando de un deseo puro. Lo cual para nada es así, sino que creo que por el contrario, el formato que plantea de lo que sería el advenimiento del deseo del analista en el curso de un análisis, tiene que ver con el vaciamiento de goce del lugar de objeto en el fantasma, es decir, son los tramos del análisis donde el atravesamiento del fantasma va llevando a que el sujeto pueda correrse de ese lugar de objeto de goce para el otro, que ha sido en el fantasma. Sí, siempre somos objeto de goce, pero bueno, de determinado goce, supongamos lugar de víctima respecto al otro, y eso implica un vaciamiento de goce. La proposición es que a ese vacío de goce adviene un deseo nuevo, un deseo inédito que él llama el deseo del analista. Bueno, digamos que acá de puro no hay nada, se diría, no hay ninguna pureza. Como decía yo, creo también en la clase pasada, el deseo del analista me parece que viene más de las tripas que de otro lugar. Lo de las tripas viene de que Lacan le decía la tripera a Melanie Klein porque ella se metía con estas cosas del cuerpo, ¿no? Bueno, a mirar la hora, voy a ir concluyendo. Esto es relativo así a los amores y los odios que hay en la transferencia. Lacan lo ubica en relación al narcisismo, ¿no? Digamos como que en este sentido tendría que quedar de lado, por justamente no jugar ahí una mano de sujeto interesado, ¿no? Bueno, sabemos que esto no es nada fácil, es de las cosas más difíciles. Y bueno, nos va llevando en el último tramo de la clase, a lo que llama pureza, me parece que es a que dice, se trata de un álgebra. Todo esto que estoy hablando es un álgebra, porque tenemos letras, el sujeto, el objeto A, la A mayúscula del gran otro y el ideal. Entonces, dice, estoy planteando letras en esta operación analítica, la operación del advenimiento como analista, la operación del final de análisis, las operaciones, digamos, que están en juego, como letras. Yo creo que la pureza remite a esto. Y, por ejemplo, hay un ejemplo que a lo mejor puede servir, que una de las implicaciones de lo que entiende como, no está dicho en esta clase, ¿no? Lo que está en la proposición, lo que entiende como propio del deseo del analista es llevar a separar el ideal del objeto A, llevar a una máxima separación, porque si se produce una conjunción es cuando se trata de que el analizante está tomado en la idealización del analista, que es especialmente lo del comienzo del análisis, con la instauración del sujeto supuesto al saber. Entonces, la conjunción ahí sería, me enamoro de este que está ahí, porque sabe sobre mi goce, tiene un saber sobre mi goce, lo tengo en el lugar de mi ideal y entonces voy como objeto amado a ese lugar. Este es el primer tiempo de la transferencia que sabemos que es necesario, no es sin esto comenzar un tratamiento, pero el analista tiene que trabajar en la separación del ideal y el objeto, tiene que trabajar en la caída y la destitución de esa función de sujeto supuesto al saber. Tiene que ir, digamos, barrándose, como decimos,
Por eso al final del análisis termina expulsado, ¿no? Como chivo expiatorio, ¿no? Digamos, expulsado como desecho, habiendo partido de un lugar idealizado. Este es el único discurso donde se plantea esto, que hay que destituirse, ¿no? Como si uno le dijera al psiquiatra, se tiene que destituir de ese lugar que sabe sobre el asunto, ¿no? Uno lo ha visto en los lugares, digamos, de internaciones psiquiátricas, como a veces una entrevista con la máxima autoridad psiquiátrica de la institución, lo que produce en el pobre paciente es una crisis psicótica porque se ha encontrado con un otro absoluto, justamente, ¿no? Bueno, y termina justamente Lacan en esta clase con esta extraña, este acto de fe tan singular, que es que el analista sostenga instalarse como sujeto supuesto al saber para ir destituyéndose y terminar expulsado como objeto, como desecho, ¿no? Dice, acto de fe tan singular. Dice, y necesita saber sobre esto. Acá insiste en este asunto de que se trata de que debe saber en qué está metido. Así como en relación, podría decir, es la contraparte esta de que cuando ocurre algo del orden del acto, en ese momento el analista no está como sujeto, se entera después que funcionó ahí produciendo un acto. Digamos, la contraparte, ahí no sabe, como decir, cuando se efectúa un acto no sabe que lo hizo hasta que lo lee después, pero la contraparte es que sí debe saber en qué está metido cuando se mete a trabajar como analista. Bueno, se pregunta entonces Lacan, dice, ¿lo que salva es la fe o es la obra? Y termina con una idea que dice, si lo que produce el psicoanalizante es al psicoanalista, bueno, esto no lo remarqué, dice, el psicoanalista es un producto del analizante. De esto que digamos, si la psicoanalizante no lo constituye en sujeto supuesto al saber, no va a trabajar, no va a ser analista, no va a estar en función de analista, ¿no? Bueno, lo vemos muchas veces, que a veces no se arma la posibilidad de un tratamiento. Y en este sentido, bueno, hace tiene una ocurrencia bastante angustiante porque dice, de la misma manera, ¿no será que el trabajador produce al capitalista? Bueno, me detengo acá porque ya no tenemos mucho tiempo, así que a ver si podemos conversar un poco. Hasta acá Está llegamos. silenciada, Patricia. Perdón, bueno, gracias, bueno, muchas gracias, hay muchas manos, así que impresionante, muy, muy interesante, ¿no? Me preguntaba así antes de dar a los demás que, bueno, este deseo del analista, ¿no? Como decía, de ubicarnos en ese lugar, si no será porque así de alguna manera nos permite constatar nuestra existencia, como diría Osvaldo, ¿no? Pero bueno, está Gustavo y Mariela, así que Gustavo, adelante. Bueno, gracias. En cierto sentido, una clase bastante árida y difícil, pero muy rica, ¿no? Como con muchas cosas, como Lacan apunta al analista. A mí me interroga algo de lo que dijo cada uno, pero apuntando a esto, a la pregunta ¿qué es el deseo del analista? ¿No? Estaba pensando esto. ¿Qué quiere decir que no es un deseo puro? ¿O qué quiere decir que el analista no es todo objeto A? Y se me ocurrió que si el analista fuera todo objeto A,
entonces sería idéntico a sí mismo. Sería idéntico a sí mismo. Ahora, se me ocurrió que siguiendo esto que Lacan dice en el Seminario 11, que es el deseo de obtener la diferencia, creo que dice la diferencia absoluta entre el ideal y el objeto, si también no se puede pensar como un deseo de obtener la diferencia consigo mismo, ¿no? Como que hay algo ahí que fuera un deseo de ser diferente de sí mismo. No sé decir mucho más que esto, ¿no? Pero esto me remite a una fantasía que cuenta Freud cuando descubre el poder anestésico de la cocaína en el ojo, que él estaba a punto de publicar ese texto, ese trabajo, que después lo publica otro, pero que durante mucho tiempo se usó la cocaína como anestesia del ojo, y entonces él fantaseaba que su padre podía tener un problema en el ojo que requiriera una operación, y entonces que un oftalmólogo operara a su padre del ojo usando la cocaína como anestesia, pero sin él decir que había sido el descubridor. O sea, él estando presente en la escena, pero restado su protagonismo, como si ahí hay un goce en la diferencia consigo mismo, ¿no? Él no es que, la fantasía de Freud no era, y estoy ahí siendo el protagonista del invento que le va a salvar la vida a mi padre, sino restándose de ese lugar, ¿no? Restándose de ese lugar, como que hay un goce particular de restarse de un lugar que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Como restarse un lugar narcisista. Ahí hay como un goce particular de eso. Bueno, no sé, lo quería compartir con ustedes a ver qué piensan esto. Gracias. ¿Puedo hablar, Patricia? No, Mariela, sí, sí. A ver. Bueno, Mariela, gracias Claudia y Silvia. a los dos por la puntuación. Ubica. Y me quedaba pensando en esta cuestión del deseo del analista, ¿no? Pensaba que el analista no es que es el objeto A, sino que en realidad sostendría desde su lugar el objeto A que está en juego para el analizante, ¿no? Y lo complicado de ese lugar, me parece, y que es lo que tiene que ver con el análisis del analista, es poder deponer sus ideales. Por un lado, recordaba, por ejemplo, algo muy sencillo y medio gracioso el otro día, un analizante me daba toda su explicación, intentando convencerme de por qué no hay que vacunarse, ¿no? Uno ahí no va a intervenir explicando, ¿qué le vas a explicar? Que haga lo que digamos, ¿no? Y aún más, me parece que, digamos, cómo operar cuando, qué sé yo, cuando somos, digamos, cuando es cagado por el analizante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo operar ahí, me parece que la cuestión depende del análisis del analista, ¿no? Y que este deseo puro, creo que está en la línea de que no es deseo de algo en particular, sino que es deseo de que haya deseo del lado del analizante. Por eso me parece que esta separación entre A y el ideal también es posible sostenerla si se ha sostenido en el análisis del analista, ¿no? Bueno, eso. Bueno, estaba Celia también que quería, no sé si quieren contestar Osvaldo o Graciela. No sé. No, para un poquito que quería contestar. No, perdón. Pará. A ver, ¿dónde? Estás. Estoy. Bueno, claro, es evidente, siempre se va, digamos, a lo que nos sujeta, ¿no? En este caso estamos siendo, yo digo para que lo sientamos un poco, no sé cómo. Lacan dice ahí, bueno, les quiero hacer sentir, ¿no? Mismo en el seminario.
Si no les ha llegado, les quiero hacer sentir. Bueno, pero les quiero hacer sentir en este sentido, porque me siento conmovido en este caso, porque siento que lo que me lleva es esta cuestión, es cierto, es esa pregunta que a todos nos sujeta, en este caso, que es este famoso deseo, ¿no? Este famoso deseo. Y yo acá quiero ubicar algo, por lo menos es algo que vengo pensando desde hace tiempo, porque como yo me siento movido a también incluir y el pensar la cosa desde mi ex-existencia, y no puedo dejar de pensarlo por otra parte, creo que eso me da un lugar como para poder poner un pasito más a lo que de alguna manera está planteado con este llamado deseo puro. ¿Por qué? Y creo que este tipo de deseo no puede estar, porque efectivamente no puede estar, fuera de la cuestión de la alienación al lenguaje. Y la alienación al lenguaje en medio lo planteé, pero al mismo tiempo lo planteó Graciela al comienzo, en el sentido de dónde está esa cuestión del nombre del Padre. Es decir, hay algo ahí que tiene que ver, y no quiero ser romántico y sensiblero, pero tiene que ver con una cuestión estructural. Porque si hay nombre del Padre es porque hay amor hacia Él y de Él, desde el punto de vista estructural. Hay amor Dei, como dirían los cristianos, amor Dei, amor de Dios y amor a Dios. ¿No? Es decir, no quiero meter en lo divino, pero quiero decir cómo estas cosas tienen que ver con la palabra, con la cosa lenguajera que es uno. Y en ese sentido, es este amor que es de la primera, digamos, identificación, es el amor de la primera identificación, amor al Padre, o amor del Padre, que puede ser pensado míticamente, por la manera en que se lo puede llegar a imaginarizar o darle forma, el formato que cada uno quiere darle en función de esa sujeción, pero que tiene que ver con algo estructural. Tiene que ver con algo estructural. Y este algo estructural hace a que, como dice mismo Lacan, es decir, claro, no somos todo amor y no somos todo narcisismo, ¿no? Es decir, no es eso. Pero el problema es que no es sin eso, o sea, no somos sin eso. Entonces, volviendo, no hay acá en este deseo, que en este caso yo también tengo, como deseo de analista, hay una cuestión ahí que me hace vibrar en relación a mi propia existencia, que pienso, tengo que pensar y tengo que suponer que me ha sido dada, porque no puedo pensarla de otra manera, pero es estructural esto. Es decir, y esta cuestión de ver de cómo esto puede estar en juego, es decir, en el sentido de no ser el objeto A, pero estar en el lugar de eso, es decir, estar funcionando ahí, tiene que ver con esta amiga, esta estofa. Celia, que intervenga Celia. Bueno, Celia y bueno, Claudia Rosenthal. Perdón. Gracias, hay un millón de cosas, como siempre, así que yo me voy a tener un poco a esto que hablaron al final, tanto Osvaldo como Graciela, en relación al lugar de la, y ¿no? Vos, Osvaldo, traías que la era una nada que está al comienzo sosteniendo la transferencia y al final como causa de deseo, y la pregunta, también lo que traía Graciela respecto del deseo del analista, ¿no? Cómo dar cuenta de la emergencia de ese deseo, ¿no? Y bueno, me trajo la pregunta que suele traer siempre, ¿no? En relación a qué cosa singular que haya entrado en el mundo este discurso del psicoanalista, ¿no?
Y eso nos lleva a la pregunta que ya planteó Lacan respecto del deseo de Freud, que es el que hizo entrar en el mundo este discurso, ¿no? Cómo es que esto emerge y si, como Lacan mismo dice, si es el psicoanalizante el que, como lo dice textual, lo que produce el psicoanalizante es al psicoanalista, ¿no? Como pensaba esta cuestión en Freud que lo hace único, que él se inicia como psicoanalizante de Fliss para luego que surja en él este deseo, ¿no? Y subrayar, que también Graciela lo trajo, esto de que no es un deseo puro el deseo del analista. Creo que Lacan en el 11, si no me equivoco, dice textualmente: el deseo del psicoanalista no es un deseo puro, el deseo puro es Kant. Y ya sabemos que Kant lo trae a Sade, ¿no? Que el deseo puro a lo que nos lleva es justamente a ese horror. Por eso me parecía interesante. Y también una cuestión en relación al analista como desecho, y una pregunta también al final del análisis, porque no leo ahí el desecho en el sentido de la carroña, como dice Lacan. De hecho, digamos, en general mi experiencia como analizante y como analista no hace que yo ubique a quienes fueron mis analistas y algunos en relación a ese lugar, ¿no? Más bien lo que Lacan menciona el A como el efecto del recorrido del discurso, ¿no? Como eso que cae después de todos los decires en un análisis, que tiene, justamente tiene ese lugar, justamente ahí está la separación entre el ideal y el objeto. Uno podría preguntarse entonces, el objeto en su máxima separación con el ideal, que es lo que propone Lacan en el 11, ¿cómo lo ubicamos? ¿No? Por eso decía, ahí me parece que no se trata del desecho como carroña, sino en este vaciamiento, tal vez ahí habría que tomar la nada ardiente de Osvaldo, ¿no? Y que además tiene que ver con el imposible, ¿no? Con lo que no cesa de... Preguntas alrededor de este lugar. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, yo quería responder una cosita, bueno, sí. Claudia, Graciela. Claudia, dale. No, siguiendo un poco esto de desecho como resto, ¿no? Sobre todo como operación de resta, ¿no? Y de resto que cae, ese resto de verdad que cae, y que, bueno, pensaba en este lugar del sujeto supuesto saber, donde se ubica al saber del lado del analista, pero también lo vimos en el historial de la vez pasada y en los otros, cómo se ubica un saber en el analista, pero al mismo tiempo hay un rechazo a ese saber muy grande, que por supuesto que si no está en relación a la cadena, a los significantes, bueno, puede llevar a que eso, por un lado, no continúe ese tratamiento, digo, cuando Freud interviene más, no desde el lado del significante, que generaba más rechazo, lo vimos, pero así todo, me parece que toda interpretación es que realmente genere un cambio de posición y donde haya un resto, un corte y un resto que caiga, genera una gran incomodidad en un punto. No es bien recibido. Digo, la interpretación misma como corte, esa caída, ese resto, es algo que, si es algo que genera un cambio de posición subjetiva, es algo que es un momento desagradable del lado del paciente, no es algo, se lo toma,
pero no deja de ser como medio cagado en un punto. Bueno, muchísimas gracias. Si arrancando... Está Estela también. Dejamos que hable Estela y después cerrás vos, porque estamos sobre la hora. ¿Te parece, Graciela? Sí. Sí, ya como estamos sobre la hora, ya es simplemente plantear una pregunta y en tal caso, como seguimos el seminario, así que se puede responder en otro momento, que es la diferencia entre lo particular y lo singular. Esta es una pregunta. Respecto de esto y del analista, me parece que cada analista, tomando esta función y este lugar del que vienen hablando Osvaldo y Graciela, estaría eso, singular de cada uno por uno del analista. Y en esa singularidad hay una diferencia, porque sabemos que si una persona se analiza con 3 analistas, va a ver cosas diferentes. Entonces, bueno, solamente dejar planteado esto, ¿no? La diferencia entre lo particular y lo singular de cada analista. Nada más y muchas gracias. Bueno, bárbaro. Estela, mira, te digo una sola cosita que es una referencia respecto a la diferencia entre lo particular y lo singular. Seguramente Osvaldo te podrá orientar mejor en otro día, pero en el seminario de la identificación está bien ubicado, me parece, colocando lo universal como lexis y lo particular como facis. Y hay una diferencia una diferencia lógica que está claramente desarrollada. Bueno, nada, pocas cosas porque ya no hay mucho tiempo, pero han ubicado, justamente han tocado los puntos esenciales. Sí, entiendo, lo que decís, Claudia, del rechazo, estoy de acuerdo, ahora no podría meterme mucho más. También de acuerdo con Celia que no se trata de arrojado como carroña, sino me parece que es en el sentido que ya no funciona como causa de deseo. Digamos que ese lugar donde ha sostenido el semblante objeto era como causando el deseo, que es algo que cae, que tiene que ver también con el ideal, y es el tiempo de duelo, digamos, en los últimos tramos del análisis, es un tiempo de duelo por estas caídas que se van sucediendo respecto al lugar del analista y al propio lugar del analizante, ¿no? La entrada del psicoanálisis en el mundo, me parece que por lo menos como lo ubica Lacan en La ciencia y la verdad, entra atrás de la ciencia para restaurar al sujeto, ¿no? Él dice, bueno, la ciencia forcluye al sujeto, y entonces se genera, pareciera que se diría, no lo dice causa-efecto, pero él dice, el psicoanálisis es tributario del discurso de la ciencia. Desde que la ciencia se constituye a través de Galileo en un discurso de letras, o sea, es el primer discurso con letras, ahí habría un lugar vacante, se diría, donde va a entrar el psicoanálisis para restituir la función del sujeto. Bueno, lo que decías, Mariela, sí, deseo de deseo, exactamente, y como aclaraba también Celia, deseo de deseo es lo contrario del deseo kantiano, del imperativo kantiano, ¿no? Esta es la gran abstinencia del analista, salirse de lo imperativo. Bueno, y después respecto a esto digamos, que aparece como la relación entre la función del analista y la existencia, me parece que lo dijo Patricia de entrada, sí, creo que hay algo del existir, en el sostener algo relativo a un deseo, ¿no? Me parece que el deseo inconsciente nos hace vivir esa vivencia de existencia.
y que en gran medida, me parece que para este discurso, para los que tenemos transferencia con este discurso, se trata así de una transferencia relativa al nombre del Padre, al amor al Padre y al amor a lo simbólico. Yo creo que el amor al Padre es el amor a lo simbólico, y esto es que diría que es la gracia de lo que nos lleva a esta transferencia, y es también la desgracia, porque es lo que lleva a que el psicoanálisis esté siempre en el borde de convertirse en una religión. El amor al Padre, el amor a Dios. Creo que este es el mayor riesgo que tenemos, porque, bueno, sabemos que esto está todo el tiempo ahí a punto, es una gran tentación que se da por la estructura de este discurso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, súper interesante, la verdad. Bueno, por suerte seguimos con el seminario. Entonces, damos por concluido. No sé, Osvaldo, si querías decir alguna cosita más, pero en realidad ya estamos pasados. Bueno, dice que no. Bueno, muchas gracias a todos y todas que estuvieron participando con tantos deseos. Así que bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. Nos vemos la próxima. Sí, hay feriado el próximo, ¿no? Así que eso. Nos vemos el sábado 21 en el espacio de Clínica con Niños. Uy, sí, claro. El sábado 21. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.